Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre una realidad que muchas veces permanece invisible en México, la pobreza y la desigualdad que enfrentan los pueblos indígenas. Aunque México se reconoce oficialmente como una nación pluricultural, existen avances legales importantes. Millones de personas indígenas siguen viviendo en condiciones de marginación y violencia, incluso de exclusión. Exacto, y algo importante es que no estamos hablando de un grupo pequeño. Según datos retomados por la IJUIA y el INEGI, en México hay más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas y el país cuenta con 68 lenguas originarias. Sin embargo, gran parte de esta población sigue teniendo menos acceso a la educación, salud, empleo y servicios básicos. Para empezar, hay que entender que la pobreza indígena no es algo reciente. Durante las décadas, los pueblos indígenas han enfrentado desigualdad histórica. Por ejemplo, el informe de la IJUIA menciona que el 19.1% de la población indígena es mayor de 15 años y es analfabeta, mientras que la población no indígena, el porcentaje es muchísimo menor. Y eso tiene consecuencias enormes. Cuando una persona no tiene acceso adecuado a la educación, automáticamente se reducen sus propiedades laborales, económicas y sociales. Además, las regiones con mayor población indígena como Oaxaca, Chiapas y Guerrero también son algunos de los estados con mayores índices de pobreza. Sí, de hecho, los artículos del gobierno y la jornada se menciona que los llamados planes de justicia y los programas de apoyo económico han ayudado a disminuir ciertos niveles de pobreza extrema. Según estas fuentes, el enfoque humanista del gobierno busca priorizar los sectores históricamente marginados. Sin embargo, aquí aparece una crítica importante. La organización Fundar señala que aunque existen algunos avances, las políticas actuales todavía son insuficientes. Ellos argumentan que la pobreza indígena no puede resolverse únicamente con transferencias económicas, porque también hay problemas estructurales mucho más profundos. También muchas comunidades indígenas siguen teniendo dificultades para acceder a agua potable, electricidad, internet, hospitales o escuelas en buenas condiciones. Entonces, aunque una familia reciba apoyo económico, eso no elimina automáticamente las desigualdades históricas. Incluso el informe de la INEGI sobre los indicadores sociodemográficos muestra que todavía existen enormes brechas sociales entre la población indígena y no indígena, y estas diferencias reflejan prácticamente en todos los aspectos: la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Sí, y eso se relaciona directamente con oportunidades laborales. En muchos casos, las personas indígenas reciben peores salarios o tienen menos acceso a empleos formales. Además, las mujeres indígenas suelen enfrentar una doble desigualdad por género y por pertenecer a la comunidad indígena. Y no podemos ignorar el tema de la violencia. El informe de la OEA habla sobre cómo muchas comunidades indígenas están siendo afectadas por el crimen organizado, megaproyectos, extractivismo y la militarización. El informe menciona que varias comunidades indígenas han sufrido criminalización y ataques por defender sus territorios frente a megaproyectos o actividades económicas externas. Incluso aumentaron los asesinatos de defensores del territorio. Y eso genera todavía más vulnerabilidad, porque cuando una comunidad pierde tierras, también pierde parte de su economía, su cultura y su identidad. Sí, porque México reconoce constitucionalmente los derechos indígenas y firmó convenios internacionales importantes, como el convenio 169 de la OIT, pero el problema es que muchas veces esos derechos no se aplican completamente en la práctica. Por ejemplo, todavía hay barreras enormes para que las comunidades participen realmente en decisiones sobre proyectos que afectan sus territorios. Esa es probablemente la discusión principal, porque si bien las ayudas económicas pueden aliviar ciertas necesidades inmediatas, muchos especialistas consideran que se necesitan cambios más profundos en infraestructura, educación, acceso a salud, protección territorial y al combate de la discriminación. Además, otro reto es preservar las lenguas y culturas indígenas. México tiene una enorme diversidad lingüística, pero muchas lenguas originarias están en riesgo debido a la marginación y la falta de apoyo institucional. Entonces, después de analizar toda esta información,
podemos decir que sí existen algunos avances recientes en la reducción de pobreza indígena, especialmente gracias a programas sociales y transferencias económicas. Pero al mismo tiempo siguen existiendo desigualdades profundas que afectan diariamente a millones de personas indígenas en México. La pobreza no puede entenderse únicamente como la falta de ingresos, sino también como una exclusión social, discriminación, violencia y falta de acceso a derechos básicos. Por eso, mejorar la situación indígena en México requiere políticas mucho más integrales. Mejor educación, servicios básicos, seguridad, respeto territorial y participación real en decisiones políticas. Y quizás lo más importante es entender que los pueblos indígenas no deben verse únicamente como grupos vulnerables, sino como una comunidad de identidad, conocimientos y derechos que forman parte esencial del país. Bueno, después de analizar toda esta información, creo que es importante entender que la pobreza indígena en México no solamente es un problema económico, sino que muchas veces cuando escuchamos la palabra pobreza pensamos únicamente en falta de dinero, pero pues en realidad el problema es muchísimo más profundo. Las comunidades indígenas también enfrentan mucha desigualdad en el acceso a la educación, a la salud, empleo, vivienda y hasta servicios básicos. Además, muchas personas indígenas siguen viviendo en situaciones de discriminación simplemente por hablar una lengua originaria, por sus costumbres o por pertenecer a una comunidad indígena. Y pues es algo muy importante, Y algo muy importante es que las fuentes que revisamos muestran dos perspectivas distintas. Por un lado, el gobierno sostiene que los programas sociales y los planes de justicia han ayudado a reducir la pobreza indígena en los últimos años. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas señalan que todavía existe enormes problemas estructurales que no se resuelven únicamente con apoyos económicos. Porque aunque una familia reciba ayuda monetaria, eso no cambia automáticamente la falta de hospitales, escuelas, infraestructuras o seguridad en muchísimas comunidades. Además, otro tema preocupante es la violencia y los conflictos territoriales, que afectan a varios pueblos indígenas. Algunas comunidades han denunciado desplazamientos y presión por megaproyectos y ataques contra personas defensoras del territorio. Entonces, hablar de pobreza indígena también implica hablar de derechos humanos, exclusión y protección cultural. Creo que también es importante cambiar la manera en la que muchas veces se percibe a los pueblos indígenas. No solamente son grupos vulnerables o sectores necesitados, también son comunidades con conocimientos, con tradiciones, lenguas y formas de organización que forman parte esencial de la identidad mexicana. México es reconocido internacionalmente por su diversidad cultural, pero esa diversidad no puede quedarse solamente como un discurso o como un símbolo nacional. Si realmente se quiere construir una sociedad más justa, se necesitan políticas que reduzcan las desigualdades históricas y que permitan que las comunidades indígenas tengan acceso real a oportunidades y a derechos. Y quizás la reflexión más importante es que este tema no debería de interesar únicamente a las personas indígenas o a quienes viven en las comunidades. En realidad habla de todo el país y de qué tan justa e incluyente es la sociedad mexicana. Todavía existen muchos retos, pero entender estas problemáticas y hablar sobre ellas ya es un paso importante para visibilizar una realidad que durante mucho tiempo ha sido ignorada. Y pues ya, eso es todo por nuestro podcast. Sé que vemos que se lee todo el tiempo, pero es nuestro speech si lo investigamos. Y nada, gracias. Hasta la próxima.